¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos somos de todas las garantías y de todos los servicios en sí que tenemos como seres humanos aquí en todo el planeta. Bueno, como personas tenemos derechos a todo porque pues somos la dignidad y pues el valor de cada quien. Los derechos más básicos para cada quien. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son atributos inherentes al ser humano, indispensables para gozar de una vida digna y reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Sin importar el origen étnico, género, edad, discapacidades, religión, preferencias sexuales, opiniones o cualquier otra condición, los derechos humanos son de todos. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son? No sé. Pues la educación, el respeto. Por ejemplo, el derecho por agua, el derecho por como vivir en paz. El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a ser persona. El derecho a la libre expresión. No sé, como la libertad y eso. Pues que sea un trato justo, por ejemplo, a las mujeres, a los hombres, que se le pague igual, que no haya discriminación. El mundo por mucho tiempo fue un lugar oscuro. Hombres, mujeres, esclavos y soldados fueron quienes lo revolucionaron. Alzaron la voz, dijeron no a los opresores, cambiaron los esquemas y cuestionaron las reglas. Lucharon por alcanzar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Largo fue el recorrido para que los derechos humanos existieran como tal. Diversos movimientos sociales tuvieron que levantarse para que finalmente fueran reconocidos. En 1776, Estados Unidos fue el primer país en reconocer que todos los hombres tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Al poco tiempo en Francia, se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que reconoció que los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. En América, un caudillo mexicano, aprendiz del libertador Miguel Hidalgo, pronunció en 1813 la abolición de la esclavitud y cualquier distinción de castas, a lo que llamó sentimientos de la nación. Pocos consiguieron su libertad sin armas. Mahatma Gandhi hizo frente a los ingleses que abusaban de su país utilizando una fuerte herramienta, la no violencia. A pesar de ello, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, el mundo se convirtió en una zona de combate. Los regímenes totalitarios vulneraban los derechos y libertades de todas las personas. Tales atrocidades motivaron a representantes de más de 50 países a redactar la Carta de las Naciones. Así nacieron las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. En 1948 surge la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aún así, en algunos rincones del planeta, las personas no eran libres. Por lo que cada vez más y más voces se unieron para transmitir el mensaje de que los derechos humanos son universales. Yes, black men as well as white men would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Hoy, podemos decir que gracias al esfuerzo de todas estas personas, tenemos derecho a la vida, la educación, la salud, ser tratado con igualdad, tener libertad de pensamiento y de expresión. Pero hay un gran problema.
¿Por qué si todos tenemos estos derechos, sigue existiendo la injusticia, el hambre y la desesperanza en el mundo? El respeto a la dignidad humana implica, entre otras cosas, la prohibición de realidades inadmisibles, como es el caso de tratos inhumanos, torturas, desapariciones forzadas, entre otras. En general, cualquier acción u omisión que vaya en contra de la naturaleza de la persona y de las disposiciones legales. Así que por una mala diligencia de médica, me internaron el 21 y me operaron hasta el 25 de abril. Ya después que se metió Derechos Humanos a darme el apoyo, a brindarme ese apoyo que realmente yo no esperaba, ¿verdad? Pues fue mi salvación, fue mi apoyo por ustedes. Ahora sí que yo digo que si ustedes no hubieran estado, quién sabe yo si estuviera vivo. No sabe uno defenderse realmente. Mi hermano estaba viendo el baile y el policía ya traen de encargo a mi hermano, ya los traen de encargo y de hecho pues yo creo ese día que ya iba a desquitarse con él. Nada más escuchaba que gritaban que ya los policías le habían dado un balazo a mi hermano. De hecho en el Ministerio Público como que no nos hicieron mucho caso. A mí personas me decían que me fuera a las oficinas de Derechos Humanos. Pues han hecho mucho, de hecho me han apoyado bastante. Pues es un apoyo que tuve, lo tengo. Es un apoyo muy grande que son para mí los derechos humanos. Al principio, los derechos humanos no tuvieron la fuerza para hacerse camino. En muchos lugares siguen siendo tan solo palabras. Entonces, ¿quién hará que se conviertan en una realidad? Serán una realidad con cada una de las decisiones que tomemos día con día, cuando aceptemos nuestra responsabilidad como seres humanos. Al final, los derechos humanos se dan en los lugares pequeños. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro existe desde el 24 de diciembre de 1992, consolidándose actualmente como un organismo público autónomo dedicado a la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Defender tus derechos es nuestra obligación frente al abuso, exceso u omisión de la autoridad.